comenzar, hermanos, vamos a pedirle la ayuda al Señor, ya que necesitamos verdaderamente que el Señor nos asista, ya que en el día de hoy vamos a comenzar a estudiar el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es un libro que algunos no leen, le tienen un poco de miedo. Otros leen y son muy osados. y creo que será una gloriosa experiencia con el Señor al poder ver ese glorioso libro, hermano. Pero primero verdaderamente necesitamos pedir al Señor que nos ayude. Padre, delante de ti nos encontramos en esta tarde dándote las gracias, porque como dice esa alabanza, tú eres aquel que nos sostiene. Padre, ninguna cosa, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa oculta, Padre amado, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te suplico, Dios, que tu Espíritu Santo, que inspiró no solamente el libro de Apocalipsis, sino también todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Tu Espíritu Santo inspiró a estos santos hombres, Padre, comenzando con tu siervo Moisés y todos los profetas del Antiguo Testamento y todos los escritores del Nuevo Testamento. Padre, gracias, oh Dios, por esta bendita palabra. Cuánto necesita la iglesia oír el mensaje y lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh Dios, tú conoces mi insuficiencia para entrar en la profundidad de este libro, Dios. Padre, yo necesito tu ayuda en esta hora, porque sin ti nada puedo hacer. Yo me apoyo, Señor, a tu palabra, a tu Espíritu. Te pido que me ayude, oh Dios, a poder expresarlo correctamente. Y mira para tus hijos, la iglesia aquí, aquellos que también estarán mirando, Padre, de enseñanza por los medios de comunicación disponibles, que también tú, en tu gracia, puedas ministrarle, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, y confiamos que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ubicarnos al libro de Apocalipsis, claro, en el primer capítulo. Y lo que vamos a hacer hoy, en realidad, es que vamos a dar una introducción. Voy a introducir lo que es este libro de Apocalipsis, ya que hay que ir preparando el camino para lo que se va a decir en sucesivas enseñanzas. Primeramente, el libro de Apocalipsis es uno de los libros atacado, mal interpretado, y es un libro que es parte de la Biblia. Por lo tanto, este libro debemos estudiarlo. Una de las cosas más increíbles del libro de Apocalipsis, ¿verdad?, mientras yo me preparaba para ello, es que este libro fue escrito y fue enviado a 7 iglesias en Asia Menor. Entonces, piense usted, el libro fue escrito y el Señor Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que son, las cosas presentes y las cosas que serán después de esta. La división del libro está en el capítulo 1, versículo 19. Las cosas que ha visto, las cosas que son, segundo, y las cosas que son después de esta. Así se divide el libro. Y para entenderlo, uno toma esa división, que es divinamente inspirada, que está en el capítulo 1, en el versículo 19. Entonces, lo que a mí me maravilla del libro es que el libro fue escrito para creyentes como nosotros. Eran 7 iglesias en Asia, y Cristo le dice a Juan que escriba esas cosas y se la envíe una copia a cada una de las iglesias. Entonces, ¿cuántas copias tuvo que hacer? 7 copias, ¿no? Tuvo que escribirle entonces a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Pérgamo, etc.
Y cada una de esas iglesias recibía el pergamino. La que le correspondía a Éfeso leía, pero tenía que leer todo el libro, que tiene 22 capítulos. Pero lo que me maravilla es que el Señor esperaba que la iglesia entendiese el contenido del libro. O sea que leerlo, y Él esperaba que ellos pudiesen entender el contenido del libro. Entonces, ¿por qué es que hay tanto misticismo, tantas falsas interpretaciones, tantas cosas que se dicen, hasta películas, ¿verdad? Un escritor que se llama Tim LaHaye se hizo multimillonario porque escribió una serie, ¿verdad?, de libros, ¿verdad? De unos libros grandísimos. Yo recuerdo en el tren hasta los inconversos leyendo esos libros, y de esa serie de libros, que no sé si son 10 o 12, hicieron películas entre comillas cristianas. Pero si usted lee esos libros y usted lo compara con el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que hay grande desviación del camino, porque añaden el elemento de la fantasía y de especulaciones. ¿Cuál es el problema? El problema reside en que el libro de Apocalipsis, la palabra apocaliptos o apocalipsis significa revelación, quitar el velo, descubrir. Le voy a dar una ilustración que le puede ayudar. En los museos, usualmente ellos, por ejemplo, toman grandes esculturas o grandes pinturas, y ellos cobran para que usted, digamos, una obra de Leonardo da Vinci o de Michelangelo, la Mona Lisa, por ejemplo. ¿Ha oído la Mona Lisa, verdad? La pintura de la Mona Lisa. Entonces usted va al museo y tienen eso en un lugar, hasta hay personas armadas alrededor de esa pintura porque vale millones de dólares, y la tienen toda tapada, tienen una sábana. Hay personas que nunca la han visto, yo no la he visto, yo solamente he visto fotografía. Y llega el momento, después que la persona comienza a hablar la historia de por qué esa pintura es tan famosa, llega el momento que viene la revelación. Le quitan el velo, le quitan la sábana, y todo el mundo por primera vez comienza a contemplar, ¿verdad?, la obra que ese pintor pudo hacer. Bueno, ¿cuál es el problema con relación del libro de Apocalipsis? El problema radica en que se busca lo que no somos llamados a buscar y se enfatiza lo que no estamos llamados a enfatizar. ¿De qué trata el libro? Lea los primeros versículos, el primer versículo, 4 primeras palabras. ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo. Deténgase ahí, ahí está todo. El libro trata con la revelación de Jesucristo. De la misma manera que vamos al museo, yo no quiero ver el policía que está al lado, yo no quiero ver de qué tamaño es el museo. Yo quiero ver la revelación de eso que yo fui a ver. Lo que me interesa es ver. Entonces, el Señor, por su Espíritu, ha revelado la palabra de Apocalipsis, ha revelado este libro, y la finalidad del libro es que veamos a Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Ahora, la fotografía de Jesucristo estaría incompleta sin este libro. Permítame explicar. Cuando nosotros leemos, vamos al Antiguo Testamento y leemos, por ejemplo, en la tipología o el simbolismo del Antiguo Testamento, ¿dónde usted ve a Jesucristo en las primeras páginas del libro de Génesis? Cristo en el Antiguo Testamento. Usted lo ve en el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí Cristo es el principio. Y ahí en Juan 1:1 dice que fue por medio de Él y para Él que fueron hechas todas las cosas. Y nada de lo que fue hecho sin Él. Entonces, Cristo lo vemos en el Antiguo Testamento. Lo vemos en el árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida. Lo vemos en el libro de Apocalipsis. Vemos a Jesucristo
en el arca de Noé, vemos a Jesucristo en el tabernáculo, Éxodo 25, vemos a Jesucristo en las túnicas de pieles que cubrieron a Adán y Eva, vemos a Jesucristo en el libro de los Salmos, vemos a Jesucristo en cada libro del Antiguo Testamento. Entonces, cuando nosotros leemos las páginas del Antiguo Testamento sin leer los Evangelios, vemos a Jesucristo en todos los libros, 39 libros, 39 fotografías de Jesucristo. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento y vemos a Jesucristo, bueno, el verbo se hace carne, ya se manifiesta, y vemos a Jesucristo 33 años de vida, lo vemos a Él con los discípulos, lo vemos a Él como crece, lo vemos a Él con su madre María, lo vemos a Él con sus discípulos, lo vemos a Él dando el sermón del monte, sanando a los enfermos, lo vemos a Él haciendo milagros, predicando la palabra, la bienaventuranza, lo vemos a Él y tenemos una fotografía de Jesucristo en los Evangelios. Luego Jesucristo es crucificado y luego cuando resucita al tercer día, Él se aparece. Él se le aparece a las mujeres que fueron a ungir la tumba. Recuerdan, la María y los demás fueron a ungirlo y Él se le aparece resucitado. Se le aparece a los discípulos cuando estaban, dice que pasando la pared, viene y le dice, paz a vosotros. Y ahí estaban los discípulos. Se le aparece en Lucas capítulo 24 los caminantes de Maús. Se aparece a Pablo en camino a Damasco. Se aparece, dice 1 Corintios capítulo 15, que se aparece a 500 hermanos juntos. 500 creyentes vieron a Jesucristo resucitado. Y dice Pablo que todavía aún algunos de ellos viven. Ahora, pero ese Cristo que vemos en el Antiguo Testamento es una cosa, tipológicamente. El Cristo que vimos en los Evangelios, el Cristo hombre, es el mismo Cristo, pero es una fotografía. El Cristo que aparece después de la resurrección es otra cosa, pero ahora aquí lo vemos al Cristo glorificado, lleno de gloria y de majestad. Y por esa razón, el cuadro de Jesucristo no estaba completo. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Es decir, que era necesario qué pasó con Jesucristo después de la resurrección. ¿Qué clase de Jesucristo aparece? ¿Cuál es el Cristo que nosotros servimos y hacia donde nosotros nos dirigimos? Y ya todos los discípulos habían muerto. Todos los discípulos murieron como mártires, murieron. Y ahora se encuentra el discípulo amado, Juan, aquel que es conocido como el discípulo que se recostaba en el pecho del maestro. Ahora todos han muerto. Y se desató, Pedro había dicho que se había de desatar grandes persecución contra la iglesia. Se comenzó a desatar la persecución por la iglesia. Ahí murió Santiago, murió a filo de espada. Murió Pedro murió crucificado. Pablo había sido también ejecutado. También habían muerto todos los demás apóstoles, habían muerto, pero solamente quedaba uno que se llama Juan. Juan, ¿por qué Juan fue arrestado por un emperador llamado Domiciano? Y él fue exiliado a una isla rocosa que tiene aproximadamente 10 millas de largo con 5 millas de ancho, una isla rocosa. Usted la puede buscar, usted puede buscar en el internet y puede mirar, una isla rocosa, y allí dice el Apocalipsis, ¿por qué se encuentra Juan preso? Él dice que él está allí por causa de Jesucristo, por causa de dar testimonio. Ahí estaba Juan en la isla de Patmos. Estaba haciendo trabajo forzado. Estaba amarrado con cadena. Le daban lo mínimo de comer porque Juan era considerado un enemigo del Estado. Juan lo consideraron que el crimen de Juan era que cuando Domiciano tomó el trono,
comenzó la deificación. Había que decir que él era el Curios, que él era Dios, y había que rendirle homenaje. Claro, Juan no había de hacer eso. Y dice que él estaba por causa del testimonio o de la palabra de Jesucristo, y se encuentra en esa prisión. Ahora, yo creo que Jesús alude a que Juan no había de morir como murieron los demás apóstoles. Ustedes recuerdan en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, cuando Cristo comienza a restaurar a Pedro después que él lo negó 3 veces, y él le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Primera vez, dice: sí, yo te amo. Segunda vez: ¿me amas? Segunda vez: te amo. Tercera vez: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y Cristo le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y luego el Señor le dice: cuando tú eras joven, tú te ceñías, es decir, tú hacías lo que tú querías. Pero cuando seas mayor, te va a ceñir otro y te va a llevar a donde tú no quieres ir. Cristo estaba aludiendo a que Pedro iba a ser llevado, ¿a dónde? A la muerte, un lugar donde él no quería ir. Y luego Pedro mira a Juan que está al lado de él y dice: ¿y qué de este? ¿Qué de este? Con relación a Juan. ¿Y a ti qué? Y si yo quiero que él esté hasta que yo venga, ¿a ti qué? En otras palabras, ese versículo nos da una idea que el Señor tenía un plan específico con Juan. Y aquí lo vemos, tiene 90 años de edad, hermano. 90 años de edad. Y él se encuentra prisionero en la isla de Patmos. Y allí Dios le da esta extraordinaria visión. Entonces, en esta nota introductoria, lo primero que hay que entender es lo siguiente. Cuando espero que estén leyendo conmigo el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que comiencen a leerlo y a leerlo. Cuando usted lee el libro, usted tiene que tener en mente, leer todo lo que usted lee y llevarse por las primeras 4 palabras: la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. ¿Cómo le viene la revelación de Jesucristo? Dice aquí que Dios le dio la revelación a Jesucristo. ¿Para qué la da? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces Dios llama a Juan para ser el último testigo de todos los apóstoles. Y mire cómo se sella, por así decirlo, se sella la escritura con este libro. ¿Y de qué manera se sella? Se sella dando la revelación, una fotografía gloriosa, majestuosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense usted, hermano, si esto no es cierto lo que le voy a decir a ustedes. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han leído muchas veces la carta del apóstol Pablo? La mayoría han leído a Gálatas, Corintios, la hemos estudiado, Gálatas, Corintios, Tesalonicenses, Filipenses. Ahora, esas son cartas. Pero ¿sabe usted que estos son cartas también? Aquí dice, escribe, mire eso, versículo 19, pasa tus ojos, tiene que tener la Biblia abierta, hermano. 1:19 dice aquí, escribe. La orden que le da es: escribe las cosas que has visto. Número 1. ¿Cuáles son las cosas que él ha visto? Bueno, el capítulo 1, la visión de las 7 iglesias, que eso lo hemos estudiado poco a poco, le da la visión del Hijo del Hombre, ¿verdad? Eso que tú has visto, escribe todo lo que has visto. Eso es la primera parte, lo que has visto. Luego le dice las cosas que son, las cosas presentes, que él va a comenzar a mostrarle, y las cosas que han de ser después de esto. Entonces ahí tenemos ya las 3 divisiones del libro de Apocalipsis. No hay que buscar y especular. Entonces el libro de Apocalipsis se divide en las cosas que ha visto, las cosas que son, capítulo 4 en adelante,
y las cosas que serán después de esta, capítulo 16 hasta el 22. Entonces ahí se divide el libro. Sabemos que el libro de Apocalipsis hay cosas que son difíciles de entender. Y ahí se aplica lo que dice el apóstol Pedro, las cuales los indoctos tuercen, tergiversionan. El libro de Apocalipsis no nos fue dado para nosotros conocer quién es el anticristo. No, y se va a hablar del anticristo. El libro de Apocalipsis no nos fue dado para que sepamos quién es la bestia. Y se va a hablar de la bestia en el estudio. El libro de Apocalipsis no se nos ha dado para saber cuáles son los 144,000 del capítulo 7 de ese libro. Y vamos a hablar de los 144,000. ¿Para qué fue dado el libro de Apocalipsis? Para que conozcamos la revelación de Jesucristo. Ese es el punto. El enfoque es saber el Cristo. ¿Quién es ese Cristo que ha ascendido y al trono del Padre? ¿Qué clase de Cristo nosotros hoy día conocemos o debemos conocer? ¿Qué clase de Jesucristo nosotros cuando oramos? Quizás porque la iglesia, eso estamos estudiando en Cristología los miércoles, la iglesia todavía retiene una imagen de un Cristo débil, de un Cristo clenque, de un Cristo debilucho, el Cristo de los evangelios. Pero ese no es el Cristo que presenta Juan. Aquí lo presenta como Rey de Reyes, Señor de Señores, se sienta en el trono del Padre, juzgará a los vivos y a los muertos, cuida la iglesia, guarda la iglesia, reprende la iglesia, conoce lo que hay en el corazón de cada una de la iglesia. Dice que Él se pasea por las 7 iglesias. Y en el libro de Apocalipsis nosotros vemos lo que Cristo, qué es Cristo para la iglesia y lo que Cristo le dice a la iglesia. Entonces debemos, yo escribí en mis notas, acercarnos reverentemente para saber lo que dice sobre Jesucristo y no sobre el futuro. Ustedes me están entendiendo, hermano. O sea que la gente se acerca al libro porque está interesado en eventos futuros. Si usted no sabe manejar su propia vida, con dificultad manejamos nuestros días, un día no sabemos manejar, ¿por qué vamos a estar especulando con relación al futuro? Nuestro trabajo es concentrarnos en conocer a Jesucristo y a este resucitado. La clave del libro son las primeras 4 palabras. La revelación de Jesucristo. Revela al Hijo de Dios con su título sacrificial. Mire, el Cordero, 26 veces aparece la palabra Cordero en dicho libro. Ahora, aquí algo interesante es que nosotros comenzamos a leer, y después del capítulo 3, la iglesia no se menciona ni una sola vez en la tierra. Esto es algo muy interesante. O sea, es Jesucristo y Él comienza a hablarle esos 7 mensajes a la iglesia. Capítulo 2 y el capítulo 3, usted lo puede leer. Entonces, un estudiante de las Escrituras que está leyendo el libro de Apocalipsis, él comienza luego a leer el capítulo 4 y dice, ¿y qué pasó con la iglesia? ¿Por qué es que la iglesia no se menciona a partir del capítulo 4? Porque muchos nosotros los creyentes, creemos que ya la iglesia no va a estar en la tierra. Porque ahí, de una manera simbólica, está el sube acá en el capítulo 4. Sube acá y yo te mostraré las cosas que serán. Es decir, que Él, ¿de qué manera Juan vio? Primeramente, Juan no estaba soñando. No fue un sueño. Juan no estaba soñando cuando Dios le mostró. Juan estaba completamente despierto y de alguna manera que solo el Espíritu de Dios. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido quizás, y con esto lo digo con mucho temor y reverencia, porque hay muchas falsas visiones. Pero sí, Dios puede a un creyente, por ejemplo a Pedro,
que él le mostró, él estaba despierto y él vio esa visión de los lienzos. Él lo vio eso. Dios le mostró, Dios muestra. Y es posible que Dios pueda mostrarle a un creyente, siempre y cuando no quiera ahora hacer un libro, hacerse famoso y creerse un grande y decir que profeta o apóstol o apóstola. Ahí que está el problema. Pero Dios puede mostrarle algo, enseñarle algo. Y él estaba en esa isla, en esa cueva, y ahí Dios le muestra visiones, le muestra. Yo diría que era similar a Moisés cuando subió al monte. Moisés estaba en el monte y Dios le mostró el diseño del tabernáculo. Él no estaba durmiendo, él vio el diseño. De tal manera que él pudo luego, él lo escribió y comienza a escribir cómo es el arca, cómo eran las diferentes piezas del tabernáculo. Lo mismo Ezequiel. Ezequiel estaba en el río Quebar, y él dice en el capítulo 1, y yo estaba con los cautivos y vi visiones de Dios y los cielos fueron abiertos, y él comienza y ve esas visiones. También Daniel, el libro de Daniel, que Dios le muestra diferentes, por ejemplo, le muestra la estatua de Nabucodonosor, le muestra, es decir, entonces, que el libro de Apocalipsis fueron cosas reales que Dios le mostró, que Dios le enseñó a Juan en la isla de Patmos. Entonces, vemos nosotros que del capítulo 4 en adelante tiene que ver con la tribulación y las últimas cosas. El capítulo 4 en adelante tiene que ver con la gran tribulación y las últimas cosas. Y en eso de la gran tribulación hay tres posturas. Y yo no voy a perder mi tiempo en buscar la quinta pata del gato, ¿verdad? Que será la iglesia, será trasladada antes de la tribulación, o a mediados de la tribulación, o después de la tribulación. Bueno, el asunto es que si estamos en el Señor, estamos con Él. El asunto es que el Señor guarda a su pueblo. El asunto es que el Señor no nos ha señalado para ira. El Señor, para mí personalmente, sería inconcebible que Él va a derramar su ira sobre un mundo que no le ama, que le aborrece, y que el pueblo de Dios va a ser parte de esa ira. Para mí personalmente es inconcebible, porque ya la ira de Dios fue derramada por mí en el Gólgota y cayó sobre su Hijo Jesucristo. Esa es la postura. Pero luego llegaremos ahí, paso a paso. El carácter del libro, sí, el libro tiene aspecto profético, porque hay cosas que son profecías. Lo de la bestia, lo otro, muchas cosas que nosotros vemos en el libro tiene que ver con asuntos proféticos. Pero no pierda de vista esto, hermano, que el libro es cristocéntrico. Cristocéntrico. Sería interesante tomar los 22 capítulos del libro de Apocalipsis y mirar cuántas veces alude a Jesucristo. Cuántas veces, es más, el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Y todos los símbolos que aparecen en el libro de Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento, del libro de los Salmos, del libro de Daniel, del libro de Ezequiel, del Pentateuco. Es decir, que el Espíritu Santo tomó cosas que había revelado en el Antiguo Testamento y se las revela a Juan en la isla de Patmos. Entonces, el libro es cristocéntrico. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 de ese libro vemos nosotros al rey sacerdote. Mire cómo lo presenta. Yo creo que usted tenga, que usted ve esta parte. Mire esto. Dice aquí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, Juan y las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Eso de 7 espíritus es un solo espíritu, es la manifestación del Espíritu de Dios. Usted lo vea eso en el libro de Isaías. Dice aquí, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, o el más grande de todos los reyes de la tierra. Ustedes recuerdan que Pilato le preguntaba, ¿eres tú el rey de los judíos? Y dijo, para eso has nacido. Tú los dices. Él nació para ser el rey.
No solamente el rey de los judíos, el rey de su pueblo, el rey de la iglesia. Y dice aquí, dice, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y mire lo que él ha hecho. Y nos hizo, escuche bien, Cristo es rey sacerdote. Y la finalidad de la salvación es que nosotros seamos reyes, un reino de sacerdotes, porque ese propósito fue revelado por primera vez, ¿dónde? En Éxodo, capítulo 19. Vosotros sois una nación santa, vosotros sois un pueblo escogido. Ustedes, Dios anuncia en el Antiguo Testamento su propósito. Pasan los siglos, Israel fracasa, llegamos al Nuevo Testamento y dice Pedro, en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted, hermano, primeramente, Éxodo 19 anuncia el propósito. 1 de Pedro 2, el propósito se comienza a cumplir. Apocalipsis, capítulo 1, el propósito ya está cumplido. Ya aquí, en el libro de Apocalipsis, ya todo está. Aquí dice, mire esto, que nos hizo reyes, ya somos reyes. Nos hizo reyes, dice, y sacerdotes, plural. ¿Para qué somos reyes y sacerdotes? Para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora aquí dice Cristo, yo soy el alfa y la omega. ¿Qué significa? Yo soy el A y la Z. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. ¿Me están entendiendo? Alfa y omega, el principio y el fin. En Él está toda la sabiduría, todo el entendimiento, todo lo que es Dios está en Él. Porque es que a veces aún los creyentes quieren buscar satisfacción, como dice el libro de Jeremías. Dos males cometió mi pueblo contra mí. ¿Cuáles son, Señor? Me dejaron a mí fuentes de aguas vivas. Pero eso no es nada. ¿Qué fue lo que hicieron? Cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Yo me pregunto, ¿dónde está el hambre del pueblo de Dios por la palabra? Yo me pregunto, ¿dónde está la entrega, el amor, la pasión por Dios de los creyentes hoy día? Esto es algo muy escaso, hermano. Es más, uno dice fanático si uno quiere ser demasiado dedicado a Dios. Tú eres un fanático, hermano, cógelo suave. A mí me dieron en el trabajo, take it easy, you take things too seriously. Tú tomas las cosas demasiado a pecho. ¿Cómo? Era un grupo naturalmente de religiosos ahí, ¿verdad? De personas que se llaman hermanos y dice que no lo tomen tan a pecho. ¿Cómo que no lo tomen tan a pecho? ¿Estamos de turistas o somos verdaderamente creyentes? ¿Verdad? De pura cepa. Somos creyentes verdaderamente que amamos, que deseamos, que ardemos por el Señor. Dice aquí, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ustedes conocieron en el Antiguo Testamento, el que era y el que ha de venir. Yo soy, el título con quien se le reveló a Moisés. Yo soy, ¿qué? El Shaddai. Yo soy el Todopoderoso. Y aquí ahora, de versículo 9 en adelante, Él le da una visión. Yo quiero llegar, yo estoy leyendo, esto lo vamos a desmenuzar poco a poco después. Yo quiero dar solamente una introducción de hoy. Pero mire esto aquí, para que usted comience a cogerle el sabor. Dice, yo Juan, ahí comienza a escribir. No se llama, él no usa el título apóstol, no dice apóstol, como usó en otros lugares. Y era apóstol. Dice, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. ¿A qué tribulación se está refiriendo Juan? La iglesia estaba pasando por gran tribulación, estaba siendo perseguida.
Mire, Roma tuvo 12 Césares, los Césares de Roma, y cada uno de ellos eran hombres sanguinarios, crueles, malvados. Uno de ellos mató a su propia madre y luego le sacó el vientre porque él quería ver el vientre donde él había sido formado. Usted puede imaginar la crueldad. Uno de ellos castró a un hombre para tomarlo por mujer. Calígula, Nerón. Nerón fue el que encendió con creyentes sus sardines colgantes y luego le echó la culpa a los creyentes. Y se desató una gran persecución donde miles y miles de creyentes fueron masacrados. Y todavía hasta el día de hoy. ¿Usted escucha que personas de otra religión están siendo masacradas? No. ¿A quiénes son los que están masacrando y matando? Por el África, a los creyentes es lo que están matando. A ellos es que lo están persiguiendo. A ellos es que le queman la iglesia y matan a sus líderes. Porque el maligno conoce que las otras religiones son falsas. Esos son míos ya. No sé si usted está entendiendo. Esos son míos. Eso me pertenece. Esos son falsos. Pero los creyentes quieren estamparlo. Pero como dicen unos historiadores, que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Es una gran verdad. Entre más creyentes matan, más creyentes Dios engendra por el Espíritu de Dios. Nadie va a parar. Cristo lo dijo. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerá contra ella. La iglesia triunfará. La evidencia de que la iglesia triunfará es lo que dice aquí, hermano. Aquí está la iglesia ya. Aquí está la iglesia reinando. Aquí está la iglesia triunfante. Aquí está, este libro tiene que ver con el fin de todas las cosas. Y él comienza a testificar. Dice, yo Juan, soy partícipe. Yo también estoy en tribulación. Yo estoy aquí en la isla de Patmos. Dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos. La isla que le llamé, ¿verdad? Que le dije, ¿por qué está allá Juan? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él lo arrestaron y lo llevaron en eso ahí. Yo estuve leyendo que había muchas islas desérticas que eran parte del Imperio Romano. Y entonces a los criminales, a las personas más malvadas, ellos lo desterraban hasta que muriesen allá en la cárcel, podrido. Y a Juan, ese anciano, no importaba que era un anciano. Él estaba amarrado y estaban los verdugos mirando los pasos. Él estaba ahí con un pico rompiendo piedra, sacando piedra. Mire lo extraordinario. ¿Ustedes recuerdan los discípulos? Que yo no sé lo que le vino a Juan mientras él estaba ahí, pero ya Juan es un veterano en la fe. Ya Juan había conocido al Señor por más de 40 años. Ya tiene él 90 años de edad. Y ustedes recuerdan cuando estaba jovencito, que la mamá viene y le dice, yo quiero pedirte algo, que uno de mis hijos te siente a tu izquierda y que el otro se siente a tu derecha en tu trono. ¿Recuerdan esa parte? Ustedes no saben lo que están pidiendo. Y ahora han transcurrido todo ese tiempo y Juan él no estaba deprimido, él no estaba tomando calmante porque el Señor no había venido, él no estaba blasfemando al Señor, él no se estaba quejando, él conocía al Señor y amaba al Señor y él estaba ahí sabiendo que su vida, él podía decir, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Ahí estaba él. Esto implica, hermano, que en la vida creyente pasa diferentes pruebas, diferentes vicisitudes. Nosotros no podemos glorificar a Dios cuando la nevera está llena, cuando tenemos todo, cuando tenemos trabajo y cuando tenemos adversidad y cuando tenemos problemas. De la misma tenemos que darle gloria a Dios, hermano. Tenemos que ser un pueblo agradecido y darle gloria a Dios. Bueno, él dice, yo estaba allí por causa de la palabra. Yo estaba, versículo 10, en el Espíritu. Usted tiene esa palabra, en el Espíritu. Significa, mire esto, hermano, en el Espíritu significa, usted sabe que nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Los 5 sentidos. Que no era una experiencia sensorial de los sentidos. Que no fue algo que él pudo palpar con el tacto. Que no fue algo que él pudo ver con los ojos naturales.
yo estaba en el Espíritu. Dios lo llevó a una dimensión espiritual. Él lo sacó de este mundo y lo llevó al mundo venidero. Eso fue lo que Dios dijo, sin él dejar de estar sus pies en esa cueva. Él estaba ahí, pero en el Espíritu. Porque recuerda que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y ese espíritu que es de Dios y que vuelve a Dios cuando muramos, ese espíritu Dios se lo llevó y él pudo mostrarle cosas extraordinarias. Y dice, yo estaba en el Espíritu del Señor, en el día del Señor, en el día del Señor. Bueno, en el día del Señor puede significar que fue el primer día de la semana, el domingo. Puede significar eso. Otro dice, bueno, el día del Señor, el día cuando viene el final, el día del juicio, el gran día de Jehová. Como dicen en inglés, the day of the Lord, el día de la manifestación. Sea como sea, él estaba en el Espíritu. Y dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Como de trompeta. Las trompetas se usaban en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico estaban las trompetas. Habían trompetazos cuando el pueblo era llamado a reunirse para oír la palabra de Dios. Habían trompetas cuando el pueblo se rebelaba contra Dios. Y había trompeta que era trompeta de alarma cuando el enemigo estaba atacando y tenían que alistarse para pelear contra la guerra. Entonces, él oyó trompeta. Eso significa que algo, ¿qué va a acontecer? Dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que se asemejaba a la de trompeta. Es la palabra como, similar a. Que decía, miren lo que dice, de repente él fue llevado. Y dice que y oye esa voz como de trompeta, un estruendo. Y esa voz le habla y le dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Le dice, escribe en un libro lo que ves. Es decir, que todo lo que nosotros podemos leer hoy, estos 22 capítulos de este libro, es el resultado de que Juan fue obediente. Dios le dio la orden, escribe. Yo digo, wow, pero yo me pongo a pensar, ¿verdad? Yo digo, no se lo olvidó nada. O sea, él vio eso, no era un asunto de que, ok, terminaste, déjame escribir ahora. Ajá. Sino que me da a mi entender, mirando a Moisés, o sea, uno tiene que comparar, la Biblia es su propio intérprete. Yo me pregunto, ¿cómo fue que Moisés pudo escribir los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Cómo? Por inspiración del Espíritu Santo. No fue un asunto que él especuló. ¿Cómo sería el origen del universo? Como hacen los científicos. Y nos dice que el hombre vino del mono, que el hombre vino, que fue un proceso evolutivo y un montón de sandeces. No, fue por el Espíritu de Dios que ellos escribieron, hermano. Y usted tiene que creer toda la Biblia, no crea nada. Toda la Biblia es divinamente inspirada. Yo tengo dificultad con esto. Yo tengo dificultad creyendo esta parte. Bueno, tú tienes problemas, papá, porque tú tienes que creer toda la Biblia, tú no crees nada. Y si específicamente, si tú hay algo de la cristología que tú no quieres creer, que tiene que ver con tu salvación, tú tienes problemas porque tú no puedes ser salvo. Yo no creo que Dios es muy bueno. Yo no creo que Dios va a enviar a nadie al infierno, porque mi Dios es bueno. ¿Te has oído eso? Eso suena muy lindo, pero eso no es bíblico. La Biblia dice que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. La Biblia dice que los libros fueron abiertos. Y el que no fue encontrado en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego que arde con fuego y azufre y que estará allá sin fin. Ese es el asunto. O sea que en estos momentos, hermano, nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a morir. Vamos a morir. Y al morir, vamos a desembocar en un lugar u otro, ¿no es cierto? Usted se dirige hacia la eternidad y yo también.
¿verdad? Usted se dirige a la eternidad. Entonces, se dirige a la eternidad. Y la eternidad significa un lugar u otro, no hay un lugar en el medio. Por eso es la seriedad de la salvación. Yo digo eso porque si una persona aquí todavía tiene un signo de interrogación, Dios quiere que usted sea salvo ya, hoy es el día de salvación para usted. Y que usted conozca a Jesucristo. Porque ya el Evangelio se está siendo predicado en el día de hoy. No de vuelta al asunto. No es un asunto de religión, de qué religión tú perteneces. O que yo soy de tal. No. Estamos hablando de una relación con el Cristo resucitado. Este es el Cristo que Dios quiere que usted conozca. Mire qué clase de Cristo es. No es uno que está en un madero clavado. No. Él ya resucitó entre los muertos. Él vive por los siglos. Entonces dice aquí que Cristo le habla y le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. La primera iglesia que se formó fue la de Éfeso y Juan era pastor o supervisaba la iglesia de Éfeso y luego de la iglesia de Éfeso en esa región se levantaron 7 iglesias. Ahora, ¿por qué no coge 4 iglesias? ¿Por qué no coge 5 iglesias? ¿Por qué no coge 8 iglesias, 9 iglesias? Yo creo que había más iglesias, había más. Él coge 7 iglesias. Porque el número 7 es, en el libro de Apocalipsis, está lleno de números, de numerología. Por ejemplo, el 2 es el número del compañerismo. El 3 es el número de la Trinidad. El 4 es el número de los 4 puntos cardinales. El 5 es el número de gracia. El 6 es el número de el hombre, fue creado el 6º día. El 7 es el número de perfección divina. Entonces, cuando dice que son 7 iglesias, eso significa que a través de todos los siglos, esas 7 iglesias son representativas de la condición de todas las iglesias en todos los lugares. ¿Ustedes me están entendiendo? Por ejemplo, el Señor que se está paseando por este candelabro que somos nosotros, los creyentes creen como que el Señor no está viendo nada. Tiembla y no peque. Él dice que Él se pasea por los 7 candelabros. Y el primero que inspecciona es aquel que le trae la palabra, es a mi persona. Deja ver de qué va a hablar. Déjame ver lo que va a predicar. Él sabe ya lo que yo voy a predicar. Y lo que yo he estado predicando por más de 30 años. Él conoce lo que yo voy a hablar. Y que Dios me mantenga ahí en la línea siempre. Deja ver lo que este hermano va a hacer. Déjame ver lo que va a hacer. Entonces, Él conoce, Él se pasea. Él puede decir, escribe a la iglesia el cuerpo de Cristo en el Bronx. Y dile esto. ¿Qué diría el Señor de nosotros? Yo me hago esa pregunta. Yo no sé usted. Yo me la hago, hermano. ¿Qué diría el Señor de nosotros? ¿Qué diría el Señor? Él nos cantaría capítulo. Alguno de la iglesia, el cuerpo de Dios, le hablará severamente y lo reprendería. Por la falta de dedicación, la falta de entrega, la falta de búsqueda. A otros lo diría, tú haces esto bien, pero mira, pero esto y lo otro. ¿Te das cuenta? A cada iglesia. De las 7 iglesias, 5 fueron reprendidas severamente. Es decir, que por eso son 7, que es el número. Y le dice en el versículo 12, Él oye todo esto, Él oye esa voz. Usted sabe, si alguien habla detrás de usted, ¿qué usted hace? Lo natural es ver quién es que me está hablando, ¿verdad? Usted oye a alguien, por ejemplo, usted está en la calle y le dice, fulano. Por ejemplo, hay muchas personas en la calle que se llaman Juan. Por ejemplo, hay 30 hombres. Dice, Juan. Y como yo me llamo Juan, lo natural mío es hacer así, pero todo lo que se llama Juan, mira la cara. ¿Me está entendiendo? Entonces, aquí está Juan y él oye la voz. ¿Y qué hace él cuando él oye eso? Mire lo dice el versículo 2. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Me giré para ver quién es que me está hablando. Él no tiene idea de lo que está pasando.
Y vuelto, mire lo que hace él. Qué cosa más interesante, ¿eh? Él ve los 7 candeleros de oro. Y ya sabemos que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. ¿Por qué son candeleros? ¿Y por qué son de oro? Primeramente, son candeleros porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego le dijo a los creyentes, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Nadie pone una lámpara, ¿recuerdan? Creo que dice quinqué en Puerto Rico. La lámpara esa. Los dominicanos con tanto apagón, no sé ustedes, pero eso era común y corriente. Ya nosotros teníamos, yo recuerdo mi mamá tenía una lamparita con el gas y los fósforos ahí. Del momento que se iba el apagón la noche, ya uno de los muchachos veníamos, pero no la poníamos debajo de la cama, la poníamos en un lugar alto. Además, teníamos en la casa, se hacía como un tramo, una tablita así, para poner un lugarcito donde ponerla, ¿verdad? Porque queríamos que alumbrase el dormitorio, la sala, o el patio, lo que sea. Entonces dice que él vio 7 candelabros. Pero mire acá, aquí viene esto, hermano. A uno, en medio de los 7 candeleros, mire esto, en el centro de aquí. ¿Quién es el centro? ¿Quién es el centro de la iglesia? ¿Quién tiene que ser el centro de la alabanza? ¿Quién tiene que ser el centro de la palabra, de la coinonía, de todo lo que es una iglesia? Cristo, Cristo, Cristo. Yo te lo digo porque un día tú no vas a estar aquí, o Juan Córdoba se va por otro lugar, o se muere, no sé qué. Yo quiero que tú te quedes en tu mente, porque el día del juicio nos vamos a encontrar. Y yo no quiero que tú digas, oh, el hermano Juan nunca me advirtió, nunca me habló claro de Cristo. Me habló de prosperidad, de pamplina, de esto, de confiésalo. Era mucha emoción, mucho grito, la gente en el piso, un desastre. Hay miles de iglesias así. Y yo no te recomiendo que te metas en una de ellas. Busca donde Jesucristo es exaltado, donde Él es glorificado, donde Él es honrado, donde Él es magnificado. Dice aquí, Él ve que Él ve los 7 candelabros. Mira, hermano, podemos nosotros usar un poquito nuestro entendimiento. 7 candelabros, Él ve así de repente. Y de repente que ve los 7 candelabros, ve en el mismo medio de los 7 candelabros, en el centro, ve a un personaje en medio de esos 7 candelabros. ¿Qué está haciendo Cristo en el medio? O sea, el punto es que Cristo no puede ser marginal en tu vida, ¿entiendes? Cristo no puede ser algo si tengo tiempo. Si me sobra el tiempo, entonces. No. Cristo es el centro de la iglesia. Y nosotros no podemos ponerlo a Él con una forma marginal. Él tiene que tener el centro. Lo dice para que en todo, teodeo, Él tenga la preeminencia, dice Colosenses. Él tiene la potestad, Él tiene el dominio. Él es el primogénito del Padre. Y dice aquí, dice, y a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese es el título que aparece en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, la descripción en Daniel capítulo 7, versículo 9, lo llama como el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Pero mire la vestidura. La ropa, ¿quiénes se ponían vestiduras así largas? Los sacerdotes y los reyes. Los sacerdotes y los reyes. Él es aquí. Aquí Cristo se está manifestando a su iglesia como Él es en estos momentos. En estos momentos Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él es el sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. Dice que esa vestidura le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Un cinto de oro. ¿Quiénes se ponían esas cosas? Los reyes, los sacerdotes se ponían ese cinto de oro. Mire esto, hermano. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Así lo presenta Daniel, el anciano de días.
¿Sabe qué significa que el blanco? Por ejemplo, usted no ve esa expresión, mira, esas canas se respetan, ten cuidado. Usted entiende lo que estamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un muchachito le faltaba el respeto al abuelo, mira muchacho, te voy a castigar, esas canas se respetan. Indicando la edad de que se respetan los ancianos, aunque ya eso, ¿verdad? Eso como que está pasado de moda. El respeto. Yo no sé otras naciones, pero a nosotros los dominicanos decíamos, a los adultos no se le dice tú, se le dice usted. Y nos amenazaba. ¿Qué tú le dijiste a la comadre? Usted le dice usted no dice tú. Dile tú a tu amiguito de la escuela. Ese respeto, eso es lo que hay. Ahora, dice aquí, blanco también significa santidad. Blanco como la nieve y sus ojos como llama de fuego. Los ojos como llama de fuego. ¿Qué hace el fuego? ¿Para qué se hace el fuego? Purifica, quema, destruye, discierne. Es decir, ¿qué significa todo esto? Significa que él no está muy contento con la iglesia. Él se aparece a las 7 iglesias. Él está en medio de las 7 iglesias. Y se aparece como un rey, como el soberano. Y se aparece también como un juez, porque los jueces recibían también ese tipo de vestimenta. Y no solamente eso, dice que tenía un cinto de autoridad y también que sus ojos como llama de fuego. ¿Usted le gustaría ver a Jesús con llama de fuego? Yo no. Yo quisiera ver en sus ojos ternura. Yo quisiera ver amor. Yo quisiera ver compasión. Yo no quisiera verlo él con llama de fuego. Significa que él está indignado. ¿Usted está entendiendo, hermano? ¿Por qué que lo presenta así? Porque él está examinando las obras de las 7 iglesias, como está examinando la obra de la iglesia, el cuerpo de Cristo, del cual usted y yo decimos que somos miembros. Pongámonos a capítulo con esto, hermano. No lo tome con un estudio más. Es palabra de Dios para nosotros, hermano. Es palabra seria para nosotros. Entonces él dice, yo estoy mirando lo que está pasando. Yo estoy observando a cada persona. Yo estoy observando a cada persona. Y él está indignado. Y usted va a ver por qué está indignado. Dice, y sus pies como semejante al bronce bruñido. Estudiantes, ¿dónde vemos bronce en el Antiguo Testamento? En el altar de bronce, en el tabernáculo. ¿Qué significa bronce? Juicio. ¿Cuál era el juicio? El animal, la víctima, era inmolada y era quemada. Ese animal no llegaba vivo y terminaba muerto. Es decir, que el Señor viene con juicio, viene con palabras fuertes. Y dice refulgante como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Usted va a la catarata del Niágara, en el Canadá. Ahí yo pude apreciar esto una vez que yo vi. Eso era como si fuese trueno. Es una cosa impresionante eso. Impresionante el ruido. Todo era como el estruendo de muchas aguas. Y dice, tenía en su diestra, aquí viene, hermano, 7 estrellas. 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. O sea, todo esto, naturalmente, lo está viendo de una forma simbólica, porque sería un monstruo. Una espada está saliendo. Lo que está diciendo, ¿a qué es lo que se le llama en la Biblia una espada de 2 filos? La palabra de Dios. Usted lo va a ver porque luego él toma la palabra y él comienza, eso no vamos a hablar hoy, escribe a la iglesia y él comienza a hablar. Y no solamente eso, sino que cuando él le habla a la iglesia, esto es muy interesante, porque eso demuestra cuál era la condición de cada iglesia. En otras palabras, cuando él comienza a hablar con cada iglesia, él dice,
el que tiene los ojos como llama de fuego, dice esto. ¿Qué significa? O sea, que él está muy indignado, que él está mirando, penetrando el corazón de todos de la iglesia. Eso es lo que significa. Usted lo va a ver luego en semanas sucesivas. Ahora, pero dice aquí, dice, tenía en su mano, en su diestra, 7 estrellas. Usted va a ver cuáles son las estrellas. Y de su boca una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mira, hermano, cómo lo ve con esa vestimenta. Lo ve con esos ojos ardiendo como llamas de fuego. Lo ve con un pelo blanco como lana y como nieve. Lo ve que de su boca sale como una espada. Lo ve que su rostro resplandece como el sol. ¿Ah? Y la iglesia hoy todavía quiere cantar el Cristo de Galilea pasando va. ¿Usted ha oído eso? Mira el Cristo en su estado glorificado, ¿quién es? Las personas creen como que están tratando, ¿verdad? Lo tratamos a veces al Señor como tratamos, como algo así, como una persona común y corriente, no. Entonces dice aquí, cuando le vi, me recosté en su pecho como hacía anteriormente. ¿Qué pasó con él? ¿Qué acontecería si el Señor se nos muestra así? Caemos como muertos. No podemos resistir tanta gloria. Caí como muerto a sus pies. Y mira lo que él hizo. Cuánta ternura, hermano. Mira lo que él hizo. Él no le habló y le dijo, mira, párate. No, mira lo que hizo. Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Están las naciones convulsionadas. Cada día las cosas están de mal en peor. Cada día la agenda, la plataforma para lo que habla Apocalipsis está ya en lugar. Las cosas serán de mal en peor. Todo está preparado para lo que habla este libro de Apocalipsis. Todo está preparado. ¿Cuál es la palabra de Dios para nosotros? Que le seguimos, no temas. ¿Cómo es posible que un creyente va a creer que el mundo va a ser destruido por un ataque nuclear? Ustedes, hermano, hay que tener cuidado. O que el mundo va a ser destruido. No. Dios va a ponerle fin a este mundo. Ya yo le expliqué. Yo le expliqué lo que estuvieron aquí. Que la misma palabra que fue dada en los días de Noé para anegar al mundo con agua, esa misma palabra Dios la reservó y va a ser por fuego. Donde los elementos serán deshechos. Se va a desintegrar todo lo creado. Eso es lo que dice la palabra. Y si Dios dijo eso de Noé, del diluvio, y los científicos hoy prueban que fue un diluvio, aunque no sean creyentes, ellos lo pueden comprobar que hubo un diluvio. Usted tiene que creer lo otro, lo del fuego, que el mundo va a ser destruido de esa manera. Dios no está jugando iglesia con nadie, hermano. Entonces, dice aquí, y que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí viene, aquí está la división del libro que le dije. Escribe, esta es la segunda vez que le dice, escribe. Esto es importante. Las cosas que ha visto, todo esto que tú has visto, esta visión que yo te he mostrado, todo esto, los candelabros, las 7 iglesias, todo esto, escríbelo, esto es importante, escríbelo. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que son después de En otras palabras, ahí está la división del libro. Se divide el libro en estas 3 secciones y así yo lo voy a presentar en semanas venideras. Entonces aquí él le da una explicación. Él le da una explicación de lo que significa los candelabros y las 7 estrellas. Y él le dice aquí, el misterio
de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces no especulen, nadie venga a poner una interpretación, ahí está interpretado. La Biblia es su propio intérprete, ¿no? Él dice aquí que los 7 candelabros representan, es decir, que esta congregación lo ve como un candelabro. La palabra, las 7 estrellas son 7 ángeles. La palabra ángelo significa mensajero. Entonces se entiende que el mensajero era el líder o el pastor de esa congregación, o el liderazgo de esa congregación. Es decir, que el primero que tiene que ponerse a cuenta es el que está dirigiendo, la persona que está al frente. Esa es la persona que primeramente escribe. Lo que quiere decir es que el Señor está en medio de la iglesia y Él tiene al liderazgo. ¿Dónde lo tiene Él? En su mano. Entonces, uno tiene que tener cuidado de lo que uno hace. Ahora mismo el Señor me tiene en su mano ahí. Yo tengo que tener cuidado de lo que yo enseño, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo hablo, de la manera que yo procedo, porque Él me tiene en su mano. Y a usted también. Y Él está inspeccionando y mirando. Okay. Ahora, quiero llegar aquí al carácter del libro, porque yo quería llegar a esta parte donde decía el punto, Cristo, donde dice, Él es el rey sacerdote, capítulo 2 y capítulo 3, ¿verdad? Ahí lo vimos. En el capítulo 4 y 5, Él examina las iglesias. Él va a examinar a las iglesias, eso lo vamos a ver. En el del capítulo 6 al 19, eso para que usted vea un panorama. Del 6 al 19, Él recibe adoración y alabanza. Y Él recibe el título de la tierra que el diablo se lo robó a Adán por su pecado. Eso lo hemos de ver. En el capítulo 20 al 22, Él juzga al mundo y regresa en gloria y en poder. Aquí, el punto 3 dice aquí que el libro de Apocalipsis no es un libro sellado. No está sellado. El libro de Daniel se dice que está sellado. Daniel 12:4. Usted recuerda que Daniel, cuando él estaba orando 21 días, y él quería saber sobre las 70 semanas de Daniel, él quería saber qué será lo que Dios le había mostrado en esa visión. Y Dios le dice, vete para tu lugar, porque esto será para los posteros tiempos, como el de los días de hoy. Y en estos tiempos, entonces Dios está revelando lo que esto significa. Pero el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, Él dice que no sella el libro, que no está sellado. Oh, hermano, es un libro sellado, yo no entiendo. Bueno, el problema es tuyo, porque dice que no está sellado. Eso significa que tú tienes que ser diligente, que tú tienes que hacer un poco, que tú tienes que buscar un diccionario bíblico, que tú tienes que ir a un maestro. Explíqueme esto, por favor, hermano. Yo quiero saber esto que yo leí, yo quiero saber. Y el maestro tiene que ser sabio y no buscar la quinta pata al gato cuando el gato tiene 4 patas, ir a la esencia. ¿Dónde está Cristo en este pasaje? ¿Dónde está Cristo en el capítulo 18? Porque es la revelación de Jesucristo. Ahora, dice aquí, también es un libro simbólico. Mira, hermano, el libro de Apocalipsis tiene como 500, se alude a lo del Antiguo Testamento como 500 veces. Un montón de símbolos que están en el Antiguo Testamento están en el libro de Apocalipsis. El número 6 aparece. El número 7 aparece, que es majestuoso. Ahora, mire esto. Aquí, en Génesis, es el principio de todo. Y Apocalipsis es el fin. ¿Qué aparece en Génesis? La creación del cielo y de la tierra. ¿Qué aparece en Apocalipsis? De la creación de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Capítulo 21 y 22. ¿Qué aparece en Génesis? Reina el primer hombre, Adán, creado a imagen y semejanza, Génesis 96. ¿Qué aparece en el libro de Apocalipsis? El postrer Adán que reina en gloria, capítulo 21, versículo 5. ¿Qué aparece en Génesis? La creación de la noche, del mar
que aparece en Apocalipsis 21, ya no hay noche y tampoco hay mar. Es todo lo contrario. En el libro que aparece en el libro de Génesis, aparece la primera novia. En la creación, mire esto, hermano, la creación del mundo comienza con una boda. No sé si usted lo ha visto. La creación del mundo, lo primero que se ve es una boda. La boda de Adán y Eva. La culminación del mundo termina con una boda. La boda del postrer Adán con la novia del Cordero, del cual usted y yo somos miembros de esa gran boda y esa fiesta. Nuestra vestidura tiene que estar blanca. ¿Está entendiendo? ¿Cómo comenzó Jesucristo su ministerio? En Juan capítulo 2, con un principio de señal, una boda, la boda de Caná de Galilea. Entonces hay tres bodas importantes. La boda de Adán y Eva, la boda donde Cristo convierte, ¿qué cosa? Pero si entiende si entiende el significado. ¿Cuántas tinajas eran? 6. ¿De qué eran hechas las tinajas? ¿Qué representa el agua? La humanidad. ¿Qué representa cuando algo diferente? La divinidad. Dios convierte el agua en lo divino. Dios es una conversión. ¿Me está entendiendo, hermano? Dios convierte, Dios torna de algo natural, humano, terrenal, y lo convierte en vino, en algo sabroso y algo bueno. ¿Me está entendiendo, hermano? Eso es lo que significa, eso tiene un significado. Ahora, ¿qué vemos en Génesis? El árbol que está en medio del huerto, el árbol de la vida. ¿Qué vemos en Apocalipsis 22:2? El árbol de la vida del cual todos somos llamados a participar. ¿Qué vemos en Génesis 3:14? Muerte y maldición, maldita será la tierra por causa vuestra. ¿Qué vemos en Apocalipsis? Ya no hay maldición, ya no hay más lágrimas, ya no hay muerte. ¿Qué vemos en el libro de Génesis? Un conflicto entre Génesis 3:15, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. ¿Qué vemos en Apocalipsis? Que el diablo es atado y es echado al abismo. ¿Qué vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22? El hombre es expulsado de la presencia de Dios. Lo echa por el pecado. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos en Apocalipsis 22:4? Dice, y verán su rostro. Aleluya. Y verán su rostro. Adán no lo vio por el pecado. Ahora lo vemos porque Cristo, que ve el rostro del Padre y nos ha redimido y nos ha comprado y nos ha dado un nombre nuevo y nos ha purificado de nuestros pecados, ahora podemos ver su rostro. ¿Qué vemos nosotros en el Antiguo Testamento? Vemos nosotros a los creyentes mirando de lejos la ciudad, como Abraham, cuyo arquitecto es Dios. ¿Qué vemos nosotros en Apocalipsis 21, Dios? Y yo, Juan, vi la santa ciudad que descendía del cielo como una mujer ataviada, preparada para su marido. ¿Lo han leído? Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Y finalmente, ¿qué vemos en el libro de Apocalipsis? Se pregunta, y en el libro de Génesis, ¿dónde está el Cordero? ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Dónde está el Cordero? Abraham preguntó, Isaac preguntó cuando iban a sacrificarlo, que lo tenían todo amarrado. Y en el libro de Apocalipsis vemos nosotros al Cordero, capítulo 22, versículo 3, al Cordero reinando por los siglos de los siglos. ¿Qué vemos nosotros en el libro de Génesis? Satanás diciendo la primera mentira. Con que ha dicho Dios que no podéis hacer esto, lo otro y lo otro. Recuerda, fue una mentira. Él no dijo que no podían comer Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, 27, ya no es mentiroso. Dice que no habrá allí nada en esa ciudad que hable o haga mentira. Allá no habrá ningún mentiroso, ni uno solo. Ni una persona va a mentir, porque todos estaremos delante de la presencia de Dios. Entonces, finalmente, llegamos acá, al bosquejo del libro, que son 3 partes. Las cosas que has visto, te lo ve, capítulo 1. La visión de Juan del Cristo glorificado como rey sacerdote. Segundo, las cosas que son, eso es del capítulo 2 y capítulo 3.
En ese capítulo 2 y capítulo 3 usted va a ver las 7 iglesias reveladas, revelan la condición del pueblo de Dios y las cosas que serán después de estas, que son del capítulo 4 al 22. Y luego el rapto de la iglesia o la aparición, como quieran llamarle. El asunto es que no vamos a estar aquí. Lea el resto del libro. Amén. Padre, quiero darte las gracias por tu infinita misericordia, más de lo que yo pueda decir, de lo que yo pueda expresar, de lo que yo pueda explicar. Mi mente tiene tantas limitaciones y solamente puede llegar hasta donde tu Espíritu Santo me permite hablar. Padre, tú das entendimiento, tú das revelación. Ayúdanos, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén.